Capítulo 7. Oh Dios mío, otro capítulo. Diablos, sí. Empezamos, muchachos. Comenzar. Unas horas más tarde, Naruto estaba de regreso en casa, en la comodidad familiar de su dormitorio principal, con la cabeza descansando suavemente en el regazo de Yasaka mientras Amaterasu, actuando fiel al vínculo fraternal que compartían, se dejaba caer boca abajo sobre sus muslos, aligerando el ambiente con su presencia y payasadas. Pero no había mucho que pudiera hacer para aliviar la tensión en la habitación cuando ella también estaba molesta y era lo opuesto a relajada. Acababa de detallar los acontecimientos de su visita al inframundo y concluyó con un profundo suspiro. Y eso es todo, terminó, mirando a los ojos preocupados de su esposa. La habitación se sumió en un silencio reflexivo, el peso de sus palabras se posó sobre ellos como una densa niebla. Los dedos de Yasaka se detuvieron a mitad de la caricia entre el cabello de Naruto, y la postura relajada de Amaterasu en su regazo cambió mientras se movía hasta sentarse erguida, ya no juguetona. Rompiendo el silencio, Amaterasu exhaló, su rostro juvenil se llenó de preocupación. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento, Naruto? Con la influencia del clan Bael que llega incluso más allá de los 4 satanes, ¿cómo empezamos a abordar este control que tienen? El shinobi se sentó, con la espalda erguida mientras se sentaba junto a su esposa, con expresión contemplativa mientras cerraba brevemente los ojos antes de volver a abrirlos. El clan Bael se ha atrincherado profundamente, manipulando las corrientes políticas para favorecer su dominio sobre los verdaderos líderes del inframundo, los 4 satanes. Yasaka frunció el ceño confundido. ¿Pero cómo logró el clan Bael acumular tanto poder? ¿No se suponía que los 4 satanes eran la cima de la jerarquía de los demonios? Naruto asintió, su voz estaba cargada de un dejo de amargura mientras se adentraba en el pasado. Cuando los 4 satanes originales perecieron en la Gran Guerra, se desató el caos. El clan Bael aprovechó este momento de vulnerabilidad para afirmar su control, marginando de manera efectiva a los verdaderos líderes. Esta toma de poder fue un catalizador para la guerra civil del diablo, dividiendo a aquellos que deseaban mantener las viejas formas y continuar la guerra y aquellos influenciados por la promesa de Bael de evitar el conflicto y la conquista con otras facciones. La diosa apretó los puños y la ira ardió en sus ojos. Así que aprovecharon el caos de la guerra para reescribir el panorama político a su favor. Bastante, respondió Naruto con gravedad. Y funcionó. Después de la guerra civil, sus maquinaciones prepararon el terreno. Reestructuraron el consejo, posicionando a los nuevos 4 satanes como meras figuras decorativas, mientras consolidaban el poder real para ellos mismos. Los 4 satanes tienen cierto poder e influencia, pero están eclipsados por el clan Bael, que son los verdaderos líderes del inframundo. El asco retorció las facciones de Yasaka. ¡Qué manipulación! Es monstruosa. Juegan con las vidas como si fueran meros peones en sus juegos. La expresión de Amaterasu se ensombreció aún más. Y sus manos están manchadas con la sangre de la masacre de Nekosou, imperdonable. No solo el Nekosou, sino muchos, muchos más, dijo Naruto, entrecerrando los ojos con una intensidad fría antes de agregar. Raven me contó cómo, durante mi ausencia durante los últimos 2 siglos, Lord Bael ha atacado sistemáticamente a mi clan en cada oportunidad que ha tenido para aumentar sus propios recursos. No perdona a nadie, ni demonio ni nadie más. Tal es la tiranía de su clan. Y la única razón por la que el clan Phoenix sigue en pie es gracias a los Gremory. Benelana, que es como una segunda madre para mí, utilizó su herencia Bael para negociar un trato con ellos. Los ojos de Yasaka se abrieron de par en par cuando una pieza del rompecabezas encajó en su lugar. El contrato de matrimonio entre la heredera Gremory y uno de los antiguos herederos del ex Lord Phoenix. Precisamente, confirmó Naruto, su expresión oscureciéndose hasta convertirse en una mueca de desprecio. Amaterasu, sin embargo, parecía desconcertado. Pero, ¿cómo se benefician los Bael de que una Gremory se case con una Phoenix? A menos que, ella lo reconoció y, con la misma rapidez, las facciones de Amaterasu palidecieron y adoptaron una expresión de horror que rápidamente se transformó en furia. Planean quitarle el niño a los padres en secreto, murmuró, con una mezcla de miedo y furia en su voz. Naruto asintió solemnemente, confirmando sus temores. Benelana misma compartió sus sospechas con Raven. Estaban haciendo planes para mantener a salvo al nieto. Sin embargo, esos planes podrían no importar ahora. El matrimonio no se llevará a cabo a menos que los involucrados realmente lo deseen. Y si sucede y nace un niño, protegeré a ese niño con todo lo que tengo.
Asaka, conmovida por la gravedad de la situación, con voz firme y resuelta, respondió: estaré contigo en cada paso del camino, no solo como tu esposa, sino como una madre que no puede soportar la idea de que un hijo sea separado de sus padres. Amaterasu apretó los puños y su sorpresa anterior se transformó en una determinación férrea. Lo mismo digo, no me importa que esto esté técnicamente fuera de mi jurisdicción. No permitiré que una niña inocente sufra por la avaricia de unos demonios despreciables. Ninguno de nosotros lo hará, declaró Naruto con firmeza, con la mirada endurecida por la determinación. Pero ya no tenemos que preocuparnos por eso, ya que el matrimonio ahora está efectivamente anulado en lo que a mí respecta. Ya que solo tuvo que suceder por necesidad en ese momento. La mirada del shinobi se entrecerró. Ya le dejé en claro a Lord Bael en privado que no toleraré ninguna travesura de su parte. Por ahora, él esperará su momento como una serpiente, no hay mucho que pueda hacer más allá de reintegrarme nuevamente a la sociedad demoníaca a menos que haga algo más. La expresión de la sacerdotisa sintoísta se oscureció por la frustración al pensar en el astuto demonio. Es afortunado de que no tengas la intención de matarlo directamente, al menos no todavía. Si no fuera por el riesgo de que alguien peor ocupe su lugar y desencadene una guerra, diría que no merece piedad. Se enfrentará a la justicia, no te equivoques, respondió Naruto con una determinación férrea. Pero no será solo por mi mano. Primero desmantelaremos su influencia, lo despojaremos del poder que usa tan despiadadamente. Esa es la forma en que lo derribaremos. La sonrisa de Amaterasu adquirió un matiz siniestro, y su habitual calidez fue reemplazada por una frialdad vengativa. Ver a Bael perder todo lo que ha construido con tanto esfuerzo, ver cómo su imperio se derrumba pieza por pieza, será un espectáculo digno de contemplar. Los ojos de Naruto brillaron con una determinación feroz, una promesa oscura se reflejaba en sus palabras. Y tengo la intención de traerlo aquí, de rodillas, para que ustedes dos puedan lidiar con él personalmente. Los ojos de Yasaka se iluminaron con anticipación. No puedo esperar por eso. La sacerdotisa no era la única inmensamente complácida con la promesa de Naruto, Amaterasu también estaba emocionada con el concepto, su sonrisa fría se amplió a una sonrisa oscura. Tenerlo a nuestra merced, hacerlo responder por sus crímenes, disfruto la idea. Alentado por su ferviente apoyo, asintió y el trío profundizó en su planificación. Analizaron diversas estrategias y posibles escenarios, y cada uno aportó sus perspectivas únicas para forjar un enfoque integral para desmantelar el imperio de Bael. Hablaron de alianzas que necesitaban fortalecerse, figuras clave dentro del inframundo que podían ser convencidas para unirse a su causa y movimientos tácticos que tendrían que ejecutarse con precisión. Mientras elaboraban estrategias, la sala se llenó de una sensación de propósito y astucia, y los planes se volvieron cada vez más detallados y complejos. Consideraron todas las contingencias posibles, preparándose para adaptarse a cualquier movimiento que Bael pudiera hacer en respuesta a sus acciones. Aunque los detalles de sus estrategias eran complejos, el objetivo subyacente era claro: socavar la base de poder de Bael, despojarlo de su influencia y finalmente llevarlo ante la justicia de una manera que restableciera el equilibrio y la justicia en el inframundo. Mientras los planes se concretaban, Amaterasu se puso de pie, su actitud volvió a ser la de una hermana cariñosa. Se acercó a Naruto y Yasaka, su movimiento era suave pero lleno de la confianza de una diosa. Los besó a ambos en la mejilla, su voz era suave pero imbuida del poder de su voluntad divina. Sé fuerte. Cuando llegue el momento, estaré a tu lado, prestándote mi fuerza, aseguró con una cálida sonrisa. Naruto le devolvió la sonrisa, la suya no menos cálida, agradecido por su ayuda y presencia. Con esas palabras de despedida, Amaterasu desapareció en un remolino de luz divina, dejando atrás un espacio más tranquilo. Pasó un buen momento de silencio mientras la pareja rubia reflexionaba sobre toda su conversación. Naruto, que seguía sentado junto a Yasaka, se tensó de repente y sus instintos se encendieron con una sensación de peligro inminente. Se giró hacia su esposa y su corazón dio un vuelco. Yasaka le sonreía, pero no era su habitual sonrisa cálida. Era enfermiza, casi retorcida, y de ella emanaba un aura oscura y siniestra, en la que se arremolinaban zarcillos negros que parecían susurrar a la muerte. Entonces, volviendo a un tema anterior que me llamó la atención. Selah, cuéntame todo lo que dijo de nuevo. Por favor, la voz de Yasaka era baja, lenta y tenía un filo que podía cortar el acero. Sorprendido por el repentino cambio en su comportamiento, Naruto logró esbozar una sonrisa nerviosa, su voz vaciló mientras respondía.
Ve bueno, Nier, mencionaste que ella declaró que sería la esposa alfa, interrumpió Yasaka, su sonrisa sombría transformándose en algo más siniestro, una sonrisa horrible que lo heló hasta los huesos. Él solo asintió, su compostura habitual se desvaneció bajo el peso de la intensa mirada de su esposa. Reacia a ceder el título de esposa alfa, un título que ella reclamaba como propio, Yasaka actuó rápidamente. La zorra rubia agarró su camisa con dos puños y lo atrajo con fuerza hacia ella. Su acción no fue suave, fue un movimiento deliberado y posesivo que no dejaba lugar a dudas sobre sus sentimientos o sus intenciones. Ella lo besó con fiereza, la intensidad de sus labios transmitía una profundidad de emoción que las palabras no podían expresar. Este beso no era solo una expresión de afecto, era una afirmación de su papel en la vida de él, un recordatorio de su apoyo inquebrantable y su amor posesivo. Era una declaración física de que ella era, en efecto, su compañera, igual en fuerza y compromiso. El beso terminó, pero Yasaka mantuvo su agarre en su camisa por un momento más, con sus ojos fijos en los de él. Su mirada era poderosa, una comunicación silenciosa de sus expectativas y su derecho sobre él. Naruto no podía mentir, eso era caliente. Esto es evidente por la sonrisa tonta en su rostro que a Yasaka le gustó mucho, ya que afirmaba su reconocimiento de pertenecerle. Pero aunque el beso fue agradable, uno no fue suficiente para él. Ni para ella, en realidad. De repente, Naruto empujó a Yasaka hacia abajo y juntó sus labios con los de ella. Su pecho presionó el de ella. La zorra rubia respondió con la misma rapidez al afecto de su marido, sus manos se deslizaron para agarrar la parte de atrás de la cabeza de su marido y luego, tirando de él hacia ella para que pudieran darse el beso más profundo posible. Sus pestañas revolotearon y un gemido profundo y sensual se le escapó mientras las manos de Naruto exploraban cada centímetro del cuerpo de Yasaka mientras su lengua se abría paso en su boca y luchaba por someter su propia lengua. A partir de ahí, su relación se intensificó rápidamente hasta convertirse en una noche de pasión erótica. Ubicación. Inframundo Rías luchaba por respirar, con el rostro hundido en las enormes tetas de Sela. La suavidad que cubría su rostro, aunque agradable en un contexto diferente, no hacía mucho por mitigar la sensación de estar siendo asfixiada lentamente, una situación lamentablemente común que Rías soportaba cada vez que se veía atrapada en uno de los infames abrazos de afecto de su hermana mayor. «Oh, mi preciosa hermanita ha venido a visitarme», gritó Sela de alegría, apretándola con fuerza en un arrebato de alegría. Podría morir feliz ahora. Sintiendo la incomodidad de Rías, o quizás finalmente registrando las protestas apagadas que emanaban de debajo de su pecho, Sela le permitió a su hermana un respiro de mala gana. Tiró de Rías hacia atrás, sujetándola a la distancia de sus brazos, aunque ignoró los dramáticos jadeos de Rías en busca de aire. El alivio de Rías por ser liberada duró poco, ya que su gratitud por la intervención de un ser superior se convirtió en irritación hacia su hermana mayor, y la marca de irritación demasiado familiar se formó en su frente. Sela, literalmente me vas a asfixiar hasta la muerte uno de estos días, en serio. Le advirtió Rías, tratando de inyectar un poco de seriedad en su tono. Sela, sin embargo, pareció ignorar la gravedad de la queja y su atención se desvió mientras comenzaba a jugar con el cabello de Rías. ¿Qué fue eso, querida? Realmente debes hablar si es importante, dijo distraídamente. La heredera Gremory respiró profundamente, lista para hablar sobre el verdadero motivo de su visita. Sela, realmente necesito hablar contigo sobre, ¿viste ese pequeño y adorable café que abrieron en el centro? Deberíamos ir a echarle un vistazo más tarde. Intervino Sela, desviando una vez más la conversación con su exuberancia característica. La frustración de Rías comenzó a crecer a medida que sus intentos de tener una conversación seria se vieron frustrados una vez más. Justo cuando estaba a punto de insistir, Sela se volvió hacia ella con un brillo juguetón en los ojos. Solo podré concentrarme realmente una vez que mi hermana pequeña cumpla con el saludo requerido, declaró la reina demonio, con una sonrisa traviesa. Las mejillas de Rías se tiñeron de un rojo más intenso, la vergüenza se mezclaba con la exasperación. ¿Un saludo obligatorio? ¿Y ahora qué, Sela? ¿Ya lo sabes, por qué preguntas? Le preguntó Sela con una sonrisa, inclinándose hacia ella expectante.
Un gran beso en la mejilla y un fuerte te amo, One-chan. Como solías decir cuando eras más joven. Es la única manera de obtener toda mi atención. A pesar de sí misma, Rías no pudo evitar sonreír ante la mezcla de absurdo y sinceridad en la exigencia de Sela. Con un suspiro resignado pero cariñoso, se inclinó y le dio un beso firme en la mejilla. Te amo, One-chan, dijo, con una mezcla de cariño y fingida irritación en su voz. Sela aplaudió con alegría y abrazó a Rías con fuerza, esta vez menos sofocante y más festivo. Eso es lo que yo llamo un saludo apropiado. Está bien, mi dulce bebé Rías, tienes toda mi atención. ¿Qué era lo que querías discutir? Rías vaciló por un momento, el peso del nombre que estaba a punto de pronunciar se sentía pesado en su lengua. Finalmente, logró decir, Naruto Phoenix. Al instante, la actitud de Sela cambió. La actitud juguetona y casi despreocupada que había dominado la habitación segundos antes se hizo a un lado cuando la reina demonio adoptó una personalidad más seria. Rías notó el cambio de inmediato. La postura de Sela se enderezó, sus ojos se entrecerraron levemente y un sutil aire de autoridad la envolvió. ¿Que Naruto se convierta en el nuevo jefe del clan cambia algo, en lo que respecta al contrato matrimonial? Preguntó Rías nerviosamente, su voz apenas por encima de un susurro. La respuesta de Sela fue inmediata y decisiva. Todo, afirmó con sencillez, pero con una profundidad que sugería implicaciones profundas. Tomó la mano de Rías y la llevó al sofá más cercano. Con un movimiento suave, guió a su hermana para que se sentara y se sentó a su lado con una expresión solemne. En caso de que te lo preguntes, sí, eres libre, Rías, dijo Sela suavemente, el alivio en su voz reflejaba la alegría que rápidamente iluminó el rostro de Rías. La felicidad de Rías era palpable e inmensa, vasta como el cielo y aparentemente sin límites, pero cuando su enorme sonrisa amenazó con elevar la habitación, vio el ceño fruncido de la reina y su alegría vaciló antes de que Rías finalmente le pusiera una tapa. Podría celebrarlo más tarde. En ese momento, todavía tenía muchas preguntas que necesitaban ser respondidas. No entiendo. ¿Por qué tuvo que realizarse el contrato matrimonial en primer lugar? ¿Y qué cambió cuando Naruto se convirtió en el líder del clan? Sela suspiró, un sonido cargado de cansancio y preocupación. Era una rara muestra de vulnerabilidad por parte de la reina, que por lo general era imperturbable. Le dio a Rías un suave abrazo, diferente a sus habituales abrazos exuberantes. Esta vez, fue tierna, con la intención de consolar en lugar de abrumar. Sela apoyó la barbilla sobre el cabello de Rías, con una postura protectora mientras se preparaba para revelar verdades que habían estado ocultas a su hermana menor durante mucho tiempo. Sintiendo la tristeza y la confusión que sentía su hermana mayor, Rías inmediatamente abrazó a la pelirroja mayor, tratando de brindarle algo de consuelo que pudiera aliviar la tensión. Mientras se la hablaba, no se limitó a explicar. Desarrolló una narrativa llena de intrigas políticas y sacrificios personales. Describió la precaria situación del clan Phoenix tras la misteriosa desaparición de Naruto, y cómo su vulnerabilidad había sido explotada por el clan Bael, cuyas ambiciones no tenían límites. Habló de Benelana, su madre, una mujer del clan Bael pero ferozmente leal a su difunta mejor amiga, Cynthia, la madre de Naruto. En su desesperación por proteger el legado de su amiga y su propia familia, Benelana había diseñado el contrato de matrimonio como un escudo contra futuros ataques, una medida desesperada para asegurar la supervivencia del clan Phoenix bajo la incesante presión de sus adversarios. Con el inesperado regreso de Naruto y su ascenso como líder del clan, la dinámica había cambiado drásticamente. El clan Bael ya no podía atacar abiertamente a Phoenix sin correr el riesgo de un conflicto directo con uno de los seres más poderosos de su mundo. La presencia de Naruto, su fuerza y su liderazgo significaban que los viejos acuerdos, las oscuras manipulaciones que una vez habían atado a Rías, ahora eran nulas y sin valor. Rías absorbió cada palabra, ahora mucho más comprensiva, pero ahora también confundida con respecto a algunas otras preguntas nuevas. Por supuesto, justo cuando estaba empezando a entender las cosas en un nivel mucho más definido, la pelirroja más joven comenzó a sentir que su ira crecía. Rías se apartó del abrazo y miró a la mujer mayor. Entonces mi madre valoró proteger al clan de su difunta amiga por encima de mi libertad, la de su hija. Los ojos de Sela se entrecerraron peligrosamente mientras me devolvía la mirada. No usarás ese tono conmigo. Aunque sus palabras fueron pronunciadas en voz baja, rezumaban una intensidad fría que hizo que el invierno siberiano palideciera en comparación.
Rías inmediatamente dio marcha atrás, no estaba acostumbrada a ser el blanco de la rara disposición gélida de su hermana, aunque su enojo todavía permanecía presente. La pelirroja mayor suspiró. No te expliqué bien las cosas. Es mi culpa. Nuestra madre hizo lo que hizo porque quería proteger al clan de su mejor amiga, sí, pero lo más importante, para protegerte a ti del clan Bael. Los ojos de Rías se abrieron instantáneamente y su ira se disipó cuando la confusión y la comprensión la atacaron. ¿Qué? Selah continuó, con su voz más suave pero aún cargada de gravedad. Los Bael no solo fueron despiadados con los Fenex y otros clanes, sino también con los suyos. Una imagen fugaz de Sairaorg y su madre apareció en la mente de Rías antes de que la realidad se impusiera rápidamente y ella expresara una suposición repentina. ¿Quieres decir que mamá también sufrió? La reina asintió y sus labios se apretaron en una línea recta asesina. Exactamente. Ahora recuerda, Sairaorg fue descartado porque no heredó el poder de la destrucción, algo que estaba completamente fuera de su control. Ahora imagina si un miembro del clan Bael no cumpliera con los estándares del clan en algo que pudiera controlar. Rías asimiló las palabras de su hermana, una tormenta de emociones se estaba gestando en su interior. La voz de Selah se volvió más fría mientras agregaba. Nuestra madre era diferente de los otros Baels en lo mental, era amable cuando ellos la explotaban, comprensiva cuando otros de ese clan maldito carecían de empatía, y eso la llevó a ser despreciada dentro del clan e incluso por su propia familia. Finalmente, decidieron simplemente casarla. Afortunadamente, resultó ser una bendición ya que nuestros padres realmente se enamoraron el uno del otro. Las manos de Rías se apretaron en puños, sus habituales ojos azul verdoso se volvieron de un carmesí furioso cuando las revelaciones de su hermana se asimilaron. ¿La trataron así porque era diferente? ¿Por qué no encajaba en su molde? Sí, respondió Selah con frialdad, aunque su desprecio estaba dirigido lejos de su hermana pequeña. El tono de Selah se volvió aún más amargo a medida que continuaba, su voz impregnada de una determinación férrea. Y cuando vieron lo poderosa que me volví, lo suficientemente fuerte como para que nadie pudiera ignorar mi derecho a ser nombrada Satanás después de que Naruto había desaparecido, lamentaron su falta de visión. Lamentaron haber cortado el contacto con nuestra madre porque deseaban haberme mantenido bajo su control durante mis años de juventud. Los ojos de Rías se abrieron de par en par y una escalofriante revelación la invadió. Entonces, ¿me querían a mí, porque vieron lo que pasó contigo? Sí, confirmó Selah, con una mezcla de ira y protección en sus ojos. Presionaron a mamá sin descanso porque querían tomarte y prepararte para que fueras el próximo Lucifer. No soportaban la idea de perder a otro demonio poderoso que pudiera desafiar su autoridad. Rías sintió que una oleada de horror, repugnancia e indignación la recorría. ¿Querían controlar mi vida, mi futuro, solo para mantener su poder? La expresión de Selah se suavizó mientras tiraba suavemente de la cabeza de Rías hacia atrás para mirarla a los ojos. Con un cariño tierno, casi maternal, besó la frente de Rías. Por eso queríamos casarte con el clan Fenex. Apaciguaría a los Baels sin permitir que te alejaran de nosotros. La mente de Rías corría a toda velocidad mientras conectaba los puntos restantes, las últimas piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Querían un descendiente que combinara el poder de la destrucción, la gran altitud de la energía mágica de los Gremori y las habilidades de regeneración y fuego del clan Fenex. Selah asintió solemnemente, su rostro era una máscara de resolución. Exactamente, Rías. Una marioneta creada para el poder y el control. Pero nuestros padres, junto con Raven antes de que él dimitiera y Naruto se convirtiera en el jefe del clan, tomaron medidas de contingencia para protegerte a ti y a tu hijo si el matrimonio efectivamente se llevaba a cabo, lo que no ocurrirá ahora con el regreso de Naruto. Rías sintió que una oleada de náuseas la invadía y se quedó en silencio, mientras sus pensamientos daban vueltas en círculos sombríos. Selah, percibiendo la incomodidad de su hermana, comenzó a frotarle la espalda suavemente, tranquilizándola con una ternura que contradecía su poderoso exterior. Un silencio tranquilo, aunque no incómodo, descendió sobre ellos, envolviendo la habitación en un manto de serenidad, que era acentuado solo por los movimientos suaves y reconfortantes de la mano de Selah. Después de un momento, Selah susurró, su voz era un suave murmullo de tranquilidad. Con Naruto de regreso, las cosas han cambiado. Los Bael ya no pueden ejercer su influencia contra el clan Fenex y, a diferencia de mí, que no puedo interferir debido a mi posición como Satanás, Naruto está mucho menos restringido en comparación y puede desafiarlos libremente.
Rías, sin embargo, susurró en voz baja, la incertidumbre era clara en su voz. Pero incluso si los Fennecs están a salvo, yo no. Se la tiró suavemente de su hermana hacia atrás, mirándola profundamente a los ojos con una suave sonrisa tirando de sus labios. No, Rías, tú también estás a salvo. Después del brindis, Naruto confrontó a Lord Bael en privado y declaró que estabas bajo su protección. Rías se quedó en silencio por la revelación, su mente lidiaba con las implicaciones de la intervención de Naruto. Sela no pudo evitar reírse ante la expresión de sorpresa de su hermana. Y aunque Naruto no hubiera intervenido, cosa que hizo, añadió Sela con un guiño, nunca permitiría que los Bael te llevaran. Créeme, Rías, comenzaría otra guerra civil antes de permitir que eso sucediera, y no exagero, al diablo con ser reina si no puedo protegerte a ti y a los que amo. Cuando el peso de las palabras de su hermana se hundió, los ojos de Rías comenzaron a llenarse de lágrimas y preguntó con voz temblorosa. Pero, ¿por qué estabas disgustada antes entonces? La expresión de Sela se tornó sombría y su voz tenía un matiz de ira. Aunque estoy muy contenta de que estés libre y a salvo, estoy furiosa porque el clan Bael te eligió como blanco en primer lugar, causándote tanto dolor. Es injusto y me enoja profundamente cuando deberías haber tenido una vida normal. Las lágrimas de Rías se intensificaron, abrumada por las emociones que la recorrían. Se estrelló contra su hermana para abrazarla con fuerza, buscando consuelo en la única persona que siempre había estado a su lado. Sela sonrió con amor y envolvió sus brazos de manera protectora alrededor de la pelirroja más joven. Ahora estás a salvo, Rías. Te lo prometo, murmuró Sela con cariño, con voz firme pero suave como la de una madre. Mientras yo esté aquí, nada ni nadie te hará daño, mi preciosa hermanita. Salto temporal. Un día después. A estas alturas, en todo el mundo sobrenatural, la noticia del regreso de Naruto Fennecs retumbó en los reinos como un heraldo de cambio, enviando una onda expansiva de emociones encontradas a través de los paisajes celestiales e infernales. Su resurgimiento no fue simplemente una onda en las aguas estancadas de la comunidad sobrenatural, fue un maremoto que amenazaba con redefinir límites y alianzas de larga data. En cada rincón de la existencia, desde los valles envueltos en niebla de tierras míticas lejanas hasta las bulliciosas calles de las ciudades celestiales, el aire crepitaba con la energía de su nombre. Los susurros se convirtieron en debates y las discusiones silenciosas estallaron en acalorados consejos, mientras las facciones y los individuos intentaban comprender todas las implicaciones de este acontecimiento trascendental. Un acontecimiento que todos reconocían que cambiaría el curso de su mundo. Panteón griego. En el monte Olimpo, la noticia causó conmoción entre los dioses, cuyas reacciones fueron una mezcla de preocupación y curiosidad. Zeus, con un destello en los ojos, reflexionó sobre las implicaciones estratégicas. El equilibrio se inclina una vez más, reflexionó, receloso de la dinámica de poder que sin duda influiría el regreso de Naruto. Su reflexión desató una oleada de debates entre los dioses olímpicos. Panteón egipcio. En los salones dorados del panteón egipcio, Ra ajustó su disco solar con expresión indescifrable. Los dioses que lo rodeaban susurraban entre sí. El aire estaba cargado con el aroma del incienso y el peso de la profecía. Observemos y esperemos, declaró Ra, y su voz resonó como los rayos del sol tocando la tierra. Facción de los ángeles caídos.
Azazel, el líder de los ángeles caídos, no pudo contener su emoción. Con una amplia sonrisa en su rostro, se reclinó en su silla, sus alas se movían inquietas detrás de él. Ah, las cosas finalmente se volvieron interesantes de nuevo, comentó con una chispa en sus ojos, ansioso por los desafíos y las oportunidades que traería la presencia de Naruto. Ángeles en el cielo. En las serenas extensiones del cielo, Michael se encontraba de pie contemplando las vastas nubes, con una suave sonrisa en los labios. Recordaba a Naruto como el único demonio que había mostrado considerable misericordia durante tiempos tumultuosos. Es bueno tenerlo de vuelta, murmuró Michael, su voz transmitía alivio y un dejo de alegría. Que su regreso traiga paz a quien la merece. Panteón nórdico. En Asgard, Thor soltó una carcajada profunda y estrepitosa al oír la noticia, y los pasillos del Valhalla resonaron con su diversión. El Fénix se alza de nuevo. Bramó, levantando el Mjolnir en señal de saludo. Veamos qué tormentas trae consigo esta vez. El pozo más oscuro del Tártaro. En lo profundo del inframundo, Hades rió entre dientes oscuramente, con la mirada fija en las aguas Estigias que susurraban sobre almas en agitación. Más muerte, más caos, que venga. Que el Fénix agite a los vivos. Los muertos no conocen amos. Sus palabras, empapadas en el frío del inframundo, se extendieron como una niebla fría, filtrándose en los rincones más oscuros de su reino. Hades esperaba con mayor ilusión el trastorno que seguramente causaría el regreso de Naruto. Fin. Capítulo 8. Amarillo. Ha pasado un tiempo, muchachos. Ahora sé que están entusiasmados por esto. Así que todo lo que diré es disfrutar. Ahora, comencemos. Comenzar. Las palabras no lograron capturar la tempestad de emociones que ardía dentro de Graifia Lucifuge. Cada pensamiento sobre su ex prometido, un hombre que la había desechado hacía mucho tiempo como si fuera basura del día anterior, encendía una feroz llama de furia en sus venas. Su sangre hervía, hirviendo a fuego lento con un fuego insaciable que bullía bajo su sereno exterior. Habían transcurrido 2 siglos, pero las heridas, aunque superficialmente curadas, dejaban cicatrices profundas e irregulares que desfiguraban su alma. Cicatrices que nunca se desvanecieron del todo en los recovecos de su memoria. Graifia había intentado honesta y verdaderamente olvidarlo. Hizo todo lo posible por expulsarlo de sus pensamientos. Se había sumergido en otras relaciones, había buscado refugio en encuentros fugaces, esperando desesperadamente que el toque de alguien pudiera eclipsar la presencia inquietante del hombre que una vez había reclamado cada rincón de su corazón. Pero en el fondo, nunca estaba contenta, nunca estaba satisfecha. Un enorme vacío se abría en el lugar donde su corazón debería haber palpitado con fuerza, haciendo que todo intento de encontrar satisfacción fuera completamente inútil. Un esfuerzo de Sísifo similar a intentar llenar un vaso sin fondo. Cuanto más se entregaba a los demás, más sentía la amarga bocanada del vacío. En realidad, ella no era más que una cáscara rota y hueca, desprovista de la vitalidad que alguna vez irradió cuando se había dedicado por completo a un hombre al que amaba profundamente y que, al final, la había abandonado. Sus fríos ojos grises, normalmente una fuente de fuerza y autoridad, ahora se entrecerraron en un gesto pensativo. Nunca había estado más agradecida por su decisión de no ir al gran baile. Al enterarse de que él estaba allí, sinceramente, Graifia no confiaba en sus propias reacciones si sus caminos se cruzaban nuevamente. De esta manera, enterarse de que él había regresado, al menos, no la tomaría por sorpresa. Una mueca fea curvó sus labios, una expresión cargada de odio, no solo por el hombre que había encendido tal tumulto dentro de ella, sino también por ella misma, por la inexplicable y desagradable ligereza que brotaba ante la mera mención de su nombre.
Esta alegría inesperada, este optimismo desconcertante, era una traición a su propia determinación. Graifia se despreciaba a sí misma por el destello de felicidad que su regreso despertó en ella, así como lo odiaba por seguir ejerciendo tanto poder sobre sus emociones después de todos esos años. Su obsesión por borrar el impacto que él tuvo en su vida solo había profundizado su tormento. Cada mención de él, cada recordatorio de su existencia, era como una aguja que se clavaba en el tejido de su día. De ahora en adelante, decidió con firmeza, esto tenía que terminar. Ya no toleraría ninguna burla a su valor, ya no soportaría la agonía de ser perseguida por un fantasma que deseaba que permaneciera en el pasado. La determinación de Graifia se endureció como las capas de escarcha que se formaban en las profundidades de los inviernos más fríos. Estaba decidida a recuperar su vida, a eliminar la influencia persistente de un hombre que no debería tener influencia sobre ella. Sus ojos grises perlados, normalmente el espejo de su alma disciplinada, ahora brillaban peligrosamente, una clara señal de su agitación interna y su creciente determinación. Mientras permanecía sola, con su figura bañada por la pálida luz de la luna que se filtraba por sus aposentos, Graifia abrazó la soledad que una vez la sofocaba. Esta soledad se convertiría en su santuario, su fortaleza contra la tormenta que él había traído de vuelta a su vida. El silencio de la noche la envolvió como un manto, pero dentro de su abrazo relajante, un conflicto turbulento se desató dentro del corazón de Graifia. En el fondo, debajo de las capas de ira y traición, otra parte de ella, la parte más vulnerable y comprensiva, aún anhelaba el consuelo que solo Naruto podía brindarle. Una parte de ella que ya lo había perdonado a pesar del dolor por el que la había hecho pasar. Era una parte de ella de la que era dolorosamente consciente y que detestaba por completo. Reconocer esta verdad era como echar sal en una herida abierta, pero era una realidad que ya no podía ignorar ni reprimir. Por mucho que odiara a Naruto Fenech por el dolor que le había causado, por la forma en que la había descartado como si no fuera nada, todavía lo amaba aún más, sabiendo que él nunca tuvo la verdadera intención de lastimarla. Era un alma hermosa cuyo corazón quedó aplastado por la muerte de sus padres, y en ese dolor, cortó los lazos que compartía con todos antes de desaparecer durante 2 siglos enteros. Esta verdad paradójica de amarlo y odiarlo al mismo tiempo la atormentaba, desgarraba su compostura y desafiaba la identidad misma que había construido para sí misma, la estoica reina de hielo, imperturbable e intacta ante las locuras del dolor. Sin embargo, allí estaba ella, una contradicción a su propia construcción, dolorosamente consciente de que a pesar de su fachada real y gélida, ahora había perdido el control total sobre su propio corazón y sus sentimientos. Ubicación. Fenech State. Naruto suspiró profundamente mientras hojeaba un documento tras otro. La pila sobre su escritorio parecía interminable, llena de elementos intrascendentes que exigían su firma pero que apenas merecían su atención. Acuerdos comerciales entre clanes, invitaciones privadas a reuniones a las que no tenía interés en asistir y una abrumadora cantidad de propuestas de matrimonio abarrotaban su espacio de trabajo. Había una parte de él, ingenua y llena de esperanzas, que creía que, cuando anunciara que ya estaba casado con una mujer a la que amaba, desalentaría a cualquier mujer que quisiera ser su esposa. Pero, debería haberlo pensado mejor. Sus compañeros demonios no se dejaban disuadir tan fácilmente. De ningún modo, cuando echó un vistazo a esa enorme pila de papeles que solo trataban sobre propuestas de matrimonio. Tomó otro papel, este sobre una solicitud de uno de los miembros de su clan, y entrecerró la mirada mientras hojeaba el contenido. Una profunda sensación de irritación se apoderó de él cuando se levantó bruscamente y se alejó del escritorio, decidiendo que ya era suficiente. Con un movimiento rápido, formó un clon de sombra, que gruñó molesto en el momento en que se materializó, sabiendo por qué fue creado. Encárgate de esto, ¿quieres? Naruto dirigió al clon hacia el escritorio. El clon, resignado a su destino, se acercó y se desplomó en el asiento, comenzando la monótona tarea de clasificar el papeleo. Mientras tanto, Naruto se estiró en el sofá en una posición casi dormida, su cuerpo se hundió en los cojines. Un suspiro de satisfacción se le escapó mientras cerraba los ojos. Debería haber pensado en usar un clon desde el principio para manejar los aspectos mundanos del liderazgo.
Mientras yacía allí, una ola de calma lo invadió y su mente pasó a un estado más meditativo. El silencio de la habitación le permitió sumergirse en un silencio reflexivo, mientras sus pensamientos vagaban entre recuerdos y acontecimientos recientes. No pasó mucho tiempo antes de que su mente tropezara con un recuerdo particularmente significativo: el reciente reencuentro con un viejo amigo al que no había visto en años. La mano de Naruto subconscientemente se metió en el bolsillo, sus dedos envolvieron un objeto pequeño y familiar. Sacó una pieza de ajedrez carmesí, el rey, y la giró en su mano, inspeccionándola pensativamente. Flashback Shinjutsu. Naruto caminó por los laberínticos pasillos de un laboratorio tan avanzado y ecléctico que podría hacer salivar de envidia a los principales científicos del mundo. El espacio extenso estaba repleto de inventos de todo tipo, algunos elegantes y brillantes con la promesa de tecnologías futuras, otros eran artilugios extraños con propósitos cuestionables y unos pocos que rayaban en lo perturbador, con sus extraños mecanismos pulsantes y sus inquietantes luces brillantes. Definitivamente fue impresionante, más o menos. Todo el montaje parecía sacado de las fantasías más locas de un científico loco, un lugar donde los límites de la ciencia convencional no solo se traspasaban, sino que se ignoraban por completo. Mientras Naruto paseaba por el laboratorio, sus ojos iban de un dispositivo fascinante a otro, su interés se despertaba por el gran ingenio que se mostraba a su alrededor. El aire vibraba con el leve zumbido de la energía que alimentaba varias máquinas, algunas de las cuales zumbaban silenciosamente, mientras que otras emitían ocasionales chispas o ráfagas de luz de colores. Era como si estuviera caminando por un laberinto, en el que cada giro ofrecía nuevas maravillas, lo que lo obligaba a absorber su entorno con una mezcla de asombro y curiosidad. Finalmente, el viaje exploratorio de Naruto lo llevó a un lugar familiar, Ajuka, su viejo amigo y un genio loco indiscutible por derecho propio. Ajuka estaba de espaldas a Naruto mientras continuaba jugueteando intensamente con lo que parecía ser un dispositivo particularmente complejo que involucraba numerosos cables y tubos brillantes. Naruto puso los ojos en blanco con cariño al ver eso, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Era reconfortante, en cierto modo, ver que algunas cosas no habían cambiado, incluso después de un siglo o dos. «Ajuka», gritó Naruto, su voz resonó levemente en el vasto espacio del laboratorio. Ajuka continuó su trabajo por un momento, el único reconocimiento de la presencia de Naruto fue una ligera inclinación de su cabeza. El científico se tomó un buen minuto para ordenar los cables del molesto dispositivo con el que estaba jugando. Finalmente, dejó su herramienta y se dio la vuelta, revelando su sorprendente apariencia. Su cabello era de un vibrante tono verde, desordenado pero de alguna manera encajaba perfectamente con la energía caótica de su entorno. Sus ojos, agudos y brillantes, escanearon brevemente a Naruto antes de que una extraña sonrisa se dibujara en su rostro. «Me preguntaba cuánto tardarías en venir a visitarme», dijo Ajuka, con un tono de voz que denotaba diversión y auténtico placer. Habían pasado unos días desde el baile y, lamentablemente, no habían tenido la oportunidad de hablar allí. Dio un paso adelante y le extendió la mano, que Naruto tomó con firmeza, estrechándola con una sonrisa cálida y agradecida. «Me tomó un tiempo, pero ya estoy aquí. Y parece que has estado bastante ocupado», comentó Naruto, haciendo un amplio gesto hacia el país de las maravillas tecnológicas que lo rodeaba. «Solo me entretengo», respondió Ajuka riéndose. «Y trato de no hacer estallar el lugar, por supuesto. ¿Y a ti? ¿Cómo te trata la vida como líder de un clan?» «Digamos que ha sido una experiencia», dijo Naruto con tono seco. «Entre ocuparme de los asuntos del clan y esquivar propuestas de matrimonio, apenas tengo tiempo para nada más. No es cierto, ya que tenía clones de sombra, pero al mismo tiempo, si no fuera por eso, realmente estaría abrumado por el trabajo». Ajuka se rió con ganas y le dio una palmada en el hombro a Naruto. «Parece que necesitas un descanso. ¿Por qué no nos ponemos al día? Hay muchas cosas que quiero escuchar». A partir de ahí, los dos viejos amigos se acomodaron a un ritmo cómodo, recuperando el tiempo perdido mientras paseaban por el laboratorio. Ajuka le mostró a Naruto algunos de sus últimos proyectos, explicando sus funciones con una pasión contagiosa. Naruto escuchó, fascinado por la genialidad de su amigo y, ocasionalmente, ofreciendo ideas de sus propias aventuras y experiencias. A medida que pasaban las horas, el ambiente se fue relajando cada vez más. La reunión se transformó en una reunión informal, en la que ambos disfrutaron del simple placer de estar juntos.
Recordaron el pasado, hablaron de posibles colaboraciones futuras y se rieron de chistes internos que habían resistido el paso del tiempo. Sin embargo, al final Naruto supo que tenía que abordar el motivo más profundo de su visita. Se aclaró la garganta, rompiendo una breve pausa en la conversación. Mira, vine aquí para verte y ponerme al día, pero también para disculparme, admitió el shinobi, con su voz en un tono serio, casi solemne. Ajuka desestimó la disculpa con una sonrisa cómplice, su actitud comprensiva y comprensiva. Naruto, no hay nada por lo que disculparse. Sé que perdiste una parte crucial de tu mundo. No te lo reprocho, le aseguró a su amigo. El rostro de Naruto se relajó en una sonrisa de alivio, visiblemente aliviado por las palabras de Ajuka. Gracias, Ajuka. Eso significa más de lo que crees. El científico le puso una mano en el hombro a Naruto, ofreciéndole un apretón fraternal que decía mucho sobre su profundo vínculo. Naruto imitó el gesto, colocando su mano en el hombro de Ajuka a cambio. Por un momento, un silencio pacífico los envolvió, una satisfacción compartida por la simple comprensión y el apoyo entre ellos. Después de una breve pausa, los ojos de Ajuka brillaron de repente de emoción. Oh, espera aquí un segundo. Tengo algo que mostrarte. Dicho esto, se disculpó rápidamente, dejando a Naruto esperando con una mezcla de curiosidad y diversión. Unos momentos después, Ajuka regresó, sosteniendo con cuidado en sus manos lo que parecía ser una pieza de ajedrez. Pero no se trataba de una pieza de ajedrez común y corriente. Su diseño era intrincado y su aura oscura y poderosa. Se la entregó a Naruto, con los ojos brillando de orgullo. Esta es una de mis mayores creaciones, Naruto. Flashback sin fin del jutsu. Mientras Naruto examinaba la intrincada pieza de ajedrez, recordó la explicación detallada que Ajuka le había proporcionado sobre la pieza del rey malvado, el sistema de nobleza y sus atributos únicos. Si bien era cierto que Naruto había aprendido inicialmente sobre las complejidades sobrenaturales a través de Yasaka y Amaterasu durante su primer mes en Kioto, junto con cómo puede reencarnar por la fuerza a otras especies en demonios, nunca había profundizado en el tema. Había optado por esperar, prefiriendo escucharlo directamente de Ajuka, sin importar cuánto tiempo tardarían en volver a encontrarse. Había cierta confianza en la información recibida de un viejo amigo que estaba profundamente arraigado en estos asuntos, y Naruto valoraba esto por encima de todo. Naruto hizo girar la pieza de ajedrez del rey entre sus dedos. Con un zumbido pensativo, guardó la pieza de ajedrez en su bolsillo y se reclinó, dejando que sus ojos se cerraran. Su cuerpo se relajó mientras sucumbía al estado de calma y meditación inducido por el suave zumbido de su oficina aislada. A medida que la respiración de Naruto se hizo más profunda, su conciencia se desvaneció gradualmente y cayó en una ligera siesta. Mientras tanto, el clon que había dejado a cargo del papeleo se sentaba diligentemente en el escritorio, procesando documentos con una eficiencia mecánica. Sin embargo, había una gran dosis de amargura en sus movimientos, un resentimiento silencioso por tener que encargarse de la mundanidad de la burocracia mientras el original disfrutaba de un momento de descanso. El tiempo transcurría tranquilamente en la oficina, el suave tic-tac del reloj marcaba los minutos que lentamente se extendían hasta casi una hora. Finalmente, el silencio se rompió con la aparición de un círculo mágico de teletransportación en el centro de la habitación. El clon miró hacia arriba y una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios al reconocer las runas familiares. Con un estallido silencioso, Seraphale Leviathan se materializó dentro del círculo. Seraphale miró alrededor de la habitación y sus ojos se posaron en el clon. Un breve momento de confusión cruzó su rostro antes de discernir la verdadera naturaleza de la figura en el escritorio. El clon, entendiendo su descubrimiento, señaló con indiferencia hacia el sofá donde el verdadero Naruto estaba durmiendo la siesta. Una sonrisa maliciosa se extendió por el rostro de Seraphale, reflejada instantáneamente por la sonrisa traviesa del clon. Voló cerca del techo y, al comprender de inmediato lo que había planeado, el clon asintió con aprobación. La justicia sería suya. Compartieron una cuenta regresiva silenciosa, 3, 2, 1. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe en estado de shock. El aire se le escapó cuando Seraphale aterrizó de lleno sobre su estómago, y su ataque juguetón le dejó sin aliento. Resolló, tratando de recuperar el aliento, y su conciencia volvió a estar completamente alerta tras el ataque repentino e inesperado. Seraphale. ¿Qué demo? Naruto jadeó de dolor, sin aliento debido a la bala de cañón que se comió directamente en el estómago. Ciertamente no es la mejor manera de despertarse de una siesta.
Serafall se apartó de él, riéndose de buena gana de sus propias payasadas mientras se ponía de pie. Te di una buena paliza, ¿no? Se rió entre dientes, claramente satisfecha consigo misma. Naruto logró recuperar el aliento, apoyándose sobre sus codos mientras le lanzaba una mirada molesta. ¿En serio? Serafall le sacó la lengua juguetonamente a Naruto, quien simplemente puso los ojos en blanco como respuesta. Pero su irritación se disipó rápidamente cuando se levantó del sofá y dio un paso hacia ella, abriendo los brazos para envolverla en un cálido y acogedor abrazo. Es bueno verte de nuevo, Serafall, dijo Naruto, su voz genuina y aliviada. El rostro de Serafall se iluminó y ella le devolvió el abrazo con entusiasmo. Extrañé esto, Naruto. Ha pasado demasiado tiempo, respondió con la voz llena de alegría. Se quedaron abrazados un momento más, disfrutando de una reunión mucho más privada. Cuando finalmente se separaron, Serafall dio un paso atrás y sus ojos brillaron con picardía. Se dio la vuelta y mostró su atuendo, un conjunto mágico que era tan vibrante como su personalidad. El atuendo era una llamativa combinación de rosa y negro, con una falda corta con volados y un topajuego adornado con un gran lazo en el cuello. Sus accesorios incluían un par de guantes negros largos y calcetines hasta el muslo que añadían un toque dramático a su extravagante atuendo. Entonces, ¿qué opinas de mi atuendo mágico?, preguntó Serafall con una amplia sonrisa, claramente orgullosa de su apariencia. Naruto se tomó un momento para apreciar el esfuerzo y el estilo que había puesto en su apariencia. El atuendo en sí era lindo, un poco demasiado rosado para su gusto, pero definitivamente no estaba mal. ¿Te ves bien, Serafall? Te queda perfecto, dijo con una cálida sonrisa. Serafall sonrió radiante en respuesta, dando vueltas una vez más con su atuendo. Gracias, Naruto. Pensé que podría alegrar un poco el lugar. Hablando de eso, aunque estoy emocionada de estar aquí solo para pasar el rato, en realidad hay algo más en mi visita, dijo, con una voz que era una mezcla de alegría y seriedad. Naruto alzó una ceja, intrigado. ¿Ah, sí? ¿Y yo que pensaba que habías venido simplemente a pasar el rato, o es que venías a pasar el rato y tenías un motivo específico? Ambas, en realidad, se rió Serafall. Pero explicaré la razón específica un poco más tarde. Por ahora, solo estoy disfrutando de ponerme al día. Luego dirigió su atención al clon que estaba trabajando diligentemente en el escritorio. ¿Y qué está haciendo?, preguntó, asintiendo con la cabeza hacia el clon. El clon, sin levantar la vista del papeleo, respondió sarcásticamente. Oh, solo estoy haciendo las tareas que el original se salta. Luego le lanzó una sonrisa descarada a Naruto y le mostró el dedo medio. Naruto puso los ojos en blanco y, con un ligero movimiento de la mano, hizo desaparecer al clon irrespetuoso, dejando atrás una pila de papeles ligeramente desorganizados. La repentina desaparición del clon hizo que Serafall parpadeara confundido. Al ver su mirada desconcertada, Naruto le explicó la aplicación de los clones de sombra, cómo se usaban, la transferencia de memoria, todo. Serafall soltó uno al comprender, sus ojos se iluminaron con una mezcla de admiración y un dejo de celos por una habilidad tan útil. Entonces, ¿qué tipo de papeleo manejaba el clon?, preguntó con curiosidad. Solo las cosas habituales. Alianzas con diferentes clanes, transacciones bursátiles, solicitudes individuales de los miembros del clan. Y, por supuesto, revisar las propuestas de matrimonio, respondió Naruto, su tono se volvió un poco seco mientras señalaba los documentos restantes. ¿Propuestas de matrimonio, eh? Serafall alzó una ceja y una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios. ¿De verdad te estás tomando en serio alguna de esas propuestas? Naruto hizo una mueca, su incomodidad era evidente. Bueno, tengo que considerarlos eventualmente. Necesito una Lady Phoenix, pero quien sea que elija tendrá que cumplir con un conjunto muy específico de estándares. Suspiró cansado. Y ciertamente no será fácil averiguarlo. Su mente retrocedió brevemente a los días antes de perder a su familia anterior, a un momento en el que sabía exactamente quién cumplía con sus estándares y quién se convertiría en Lady Phoenix. Aunque solo había pasado un segundo en el mundo real, fue suficiente para que Serafall leyera sus pensamientos. Regresó al mundo real, donde un par de ojos suaves y comprensivos lo saludaron, perfectamente conscientes de su conflicto. Ella le sonrió suavemente y Naruto le devolvió la sonrisa, la suya menos brillante de lo habitual. Al ver eso, Serafall respiró profundamente, como si se estuviera preparando para compartir algo importante.
¿Sabes, Naruto? Comenzó, haciendo una pausa por un momento como para ordenar sus pensamientos. Preferí decir esto un poco más tarde, pero, Naruto esperó, su curiosidad se despertó por su vacilación. Pero como te sientes un poco deprimido, seré sincera por ahora, sé que tendrás una cita con Sela en 2 días, reveló, con una mirada tranquila y sin prejuicios. La revelación de Serafall quedó en el aire, una confesión sorprendente pero sincera que tomó a Naruto un poco desprevenido. Se tomó un momento para procesar sus palabras y permaneció en silencio al reconocer que ella tenía más que decir. Vine aquí porque quería invitarte a salir, Naruto, dijo Serafall, su voz firme pero con un trasfondo de nerviosismo que rara vez mostraba. Naruto permaneció en silencio por un momento, considerando su propuesta. La miró, con una mezcla de sorpresa y vergüenza coloreando sus rasgos. Yo, estaría feliz de salir contigo, Sera. Pero tengo que admitir que no sabía que sentías eso por mí, confesó, su voz teñida de honesta sorpresa. Un rubor se dibujó en las mejillas de Serafall y sonrió tímidamente, su confianza habitual atenuada por una vulnerabilidad poco común. Siempre he tenido esos sentimientos, pero nunca tuve el coraje de decir nada, admitió suavemente, sus ojos se encontraron con los de él con una franqueza recién descubierta. La habitación se sumió en un silencio absoluto mientras ambos procesaban el cambio en su dinámica. Después de un momento, Serafall extendió la mano y acarició suavemente el costado del rostro de Naruto. No me gusta verte a ti, ni a nadie que me importe, triste. Y, tal como yo lo veo, si salimos, tu mente no estará en ella, le acarició suavemente la mejilla con el pulgar. Podemos divertirnos y disfrutar. Es un beneficio mutuo para los dos. Y realmente, te amo. Incluso te amo, pero Serafall no iba a admitirlo ahora, cuando era obvio que todavía tenía mucho que hacer. Gracias, Sera, dijo sonriendo con dulzura, conmovido por su consideración. La calidez en su expresión era genuina. ¿Estás libre la semana que viene? Creo que podemos salir el próximo lunes. Su rostro se iluminó, aunque su habitual exuberancia se vio atenuada por la seriedad de la conversación. Eso me parece bien, respondió con voz suave pero feliz. Excelente. Ambos sonrieron tímidamente, un poco inseguros de hacia dónde ir a continuación considerando su nueva dinámica. Afortunadamente, uno de ellos rápidamente tuvo una idea de qué hacer a partir de ahí. En un movimiento audaz, Serafall se puso de puntillas y tiró de Naruto ligeramente hacia ella, plantándole un rápido y tierno beso en los labios. Ella dio un paso atrás, con el rostro enrojecido por un profundo rubor. Estoy ansiosa por esto, dijo, su voz era un susurro de emoción. Yo también, respondió Naruto, su corazón se agitó levemente por el beso inesperado. Dando un paso atrás, le dedicó una sonrisa a la rubia, sus mejillas todavía teñidas de rosa. En ese momento, un círculo de teletransportación se formó bajo sus pies y la forma de Serafall comenzó a disiparse, dejando a Naruto solo en su oficina. Mientras su presencia se desvanecía, su mente se demoró en el beso que habían compartido y la dinámica en evolución con otro de sus amigos más cercanos. Naruto suspiró y una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. ¿Cuándo me convertí en un jugador así? Reflexionó para sí mismo. El pensamiento fue rápidamente seguido por una punzada de preocupación mientras consideraba cómo reaccionaría Graifia ante estos acontecimientos. El pensamiento de su ex amante, alguien a quien todavía apreciaba y amaba, a pesar del odio que sin duda sabía que ella debía albergar hacia él, surgió inesperadamente en su mente, trayendo consigo un peso de problemas sin resolver y culpa. Naruto casi podía oír el tono gélido de Graifia, su ira exacerbada por la noticia de su floreciente relación cuando aún no había habido ningún cierre entre ellos. Ella se pondrá furiosa, murmuró para sí mismo, imaginando la confrontación que les esperaba. Pero, sinceramente, Naruto no se arrepintió de la repentina cercanía que se manifestó entre él y Sela, o con Serafall. Tampoco se arrepintió de su relación con Yasaka, a quien amaba y apreciaba profundamente. Nunca se arrepentiría de la intimidad que compartió con ellas, incluso si eso significaba que la ira de Graifia aumentaría, porque atesoraba esa intimidad con las mujeres en su vida que le importaban. Mientras estaba sentado solo, los pensamientos de Naruto se dirigieron de nuevo a la calidez del abrazo de Serafall, la alegría en los ojos de Sela y el consuelo que encontró en el afecto de Yasaka. Estos momentos de cercanía se habían convertido en su consuelo, una forma de combatir la profunda soledad que lo había perseguido a lo largo de diferentes vidas. Quizás fue porque había crecido con padres cariñosos en su primera vida. Quizás se debió a su infancia solitaria en la segunda vida.
También podría deberse a que su primera esposa, Hinata, había sido del tipo especialmente cariñoso y Naruto se acostumbró a ello. O tal vez fue una combinación de los tres. Independientemente de eso, Naruto había notado que estaba hambriento de afecto desde que llegó aquí, y eso siguió siendo así incluso cuando salió con Yasaka, quien, al igual que Hinata, era súper cariñosa cada vez que surgía la oportunidad y tenía tiempo. Así las cosas, Naruto no pudo encontrar en él la manera de refutar el consuelo físico de la mujer que sinceramente le importaba, el consuelo físico de ellos que ayudó a aliviar gran parte de su soledad que sentía en un mundo con el que ya no estaba familiarizado. Fin.